Krista Gale Pike. Sin lugar a dudas, los hechos traumáticos que se viven en nuestros primeros años de vida formarán parte de nuestra conducta por el resto de nuestros días. Dentro de nuestra sociedad percibimos muchos males que nos aquejan y que están fuera de nuestras manos cuando somos niños. Ello, en la mayoría de los casos criminales, les perturba teniendo ideas desubicadas de las necesidades básicas, debido a que en su infancia no fueron cubiertas. El siguiente caso rompió esquemas de todo lo que se acostumbraba. Ello se debe a que la culpable la llamaron en diversas ocasiones como la niña que tenía cara de ángel, pero corazón de demonio. Y además, ella ostenta el récord de ser la mujer más joven condenada a la pena capital en los Estados Unidos. Las razones que la motivaron a cometer sus delitos fueron creadas por ella misma debido a su enferma manera de impedir que le quitaran lo único que le quedaba, que en este caso era su novio. Todo lo hizo por celos. Krista Gale Pike nació el 10 de marzo de 1976 en Virginia Occidental, dentro del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Su alumbramiento fue prematuro, y como si eso no fuera suficiente para un niño, sus padres eran irresponsables, no desearon el embarazo de Krista y ellos nunca vivieron juntos. Se auguraba un hogar de desamor para la pequeña, desafortunadamente. Su infancia e inicio de la adolescencia fueron muy difíciles, principalmente por la incorrecta forma de tratarla. La primera en hacerse cargo de la bebé fue su abuela materna, quien era alcohólica y disfrutaba de ese pasatiempo en compañía de sus amigos con el mismo problema. Ello repercutió en una de las desgracias más fuertes que un ser humano puede pasar. La abuela ocultó por mucho tiempo que uno de sus amigos que entraba a su casa para llevar a cabo sus pasatiempos abusó de la pequeña Krista cuando era apenas una bebé. Su abuela murió en 1988, siendo uno de los hechos devastadores para la menor, debido a que comenzó a deambular entre las viviendas de su madre Carissa Hansen, quien era enfermera, y de su padre Clem Pike. Todo esto pasaba cuando ella apenas tenía 12 años de edad. Ambos padres carecían de recursos económicos y ninguno de los dos supo mostrar afecto a la niña, quien a su corta edad ya había pasado por los peores sucesos traumáticos que alguien puede pasar. Carissa, su madre, reconoció que tratando de acercarse a su hija y de generar algún vínculo con ella, llegó a fumar cannabis junto al adolescente, una de las peores ideas que un adulto puede tomar, dejando entrever la poca capacidad cognitiva de su madre, hechos que empeoraron la situación. La pequeña Krista se llevaba mal con el novio de su madre, por lo tanto se mudó a casa de su padre, quien tenía una nueva relación y una hija fruto de la misma. Así que las cosas parecían que no iban a mejorar. Su miserable padre la corrió en diversas ocasiones de su domicilio porque consideraba que ella era desobediente, deshonesta y manipuladora, cuando en realidad a él le correspondía el ayudarle con esos traumas y con esos problemas que tenía la menor. Todo ello arrojaría a la peor versión de Krista, quien abusó de su media hermana cuando ella solo tenía 2 años de edad. Ese fue el punto de no retorno. Entonces, su padre y su madrastra decidieron echarla de la casa. No entendieron la gravedad del acto. No les importó más la condición psicológica ni física de la pequeña menor de edad. Tanto su padre como su madre después atestiguarían que la niña desde los 8 años fue una persona incorregible. A los 9, ella ya cultivaba su propia cannabis en el jardín de su abuela, y a los 14 ella consideró que era el mejor momento para irse a vivir con su novio. Krista había abandonado sus estudios desde la secundaria, pero en 1995 dejó el estado de Carolina del Norte para formar parte de un programa del gobierno que buscaba ayudar a jóvenes necesitados para formarlos en alguna actividad y fomentarles así una vocación. Todo ello gracias a que su madre le compartió de este programa y pudo manifestar interés Krista en el mismo. A pesar de su anterior forma de vida, parecía que la ahora joven comenzaba a tener un nuevo rumbo. Ella entró a estudiar programación de computación en Knoxville, Tennessee,
En dicho plantel había dormitorios para que todos los estudiantes que venían de diferentes partes de los Estados Unidos pudieran vivir ahí. Dentro del plantel, cuando Krista había cumplido 17 años de edad, conoció a un joven llamado Tedariel Sheep que tenía su misma edad. Ella quedó enamorada irracionalmente desde el primer momento. Ellos coincidieron y comenzaron una relación de noviazgo. Sin embargo, ambos venían de hogares problemáticos, por lo que se identificaron y establecieron lazos aún más fuertes. Eran muy jóvenes e inmaduros para tomar decisiones correctas, así que cegados por su incorrecta forma de percibir el mundo, decidieron tomar una idea para fortalecer aún más su vínculo. Esa idea los llevó a practicar ocultismo y la adoración al diablo de forma radical. Esto provocaría la paranoia de Krista, llegando a imaginar escenarios catastróficos. Y lo peor es que ella creía que todas las mujeres del campus querían quitarle a su novio. Todo esto culminó en la desafortunada llegada de una chica oriunda de Florida, quien llegó a estudiar también computación, pero debido a su belleza provocaría celos desmedidos a Krista y un temor enorme de perder al que consideraba amor de su vida. Su nombre era Colin Annie Slammer. Tenía 19 años de edad cuando comenzó sus estudios en Tennessee, sin imaginar lo que le esperaría por culpa de los trastornos mentales que tenía la novia de Tadariel. Las peleas no se hicieron esperar, y aunque Colin siempre negó tener algún interés hacia Tadariel, Krista se enfurecía cada vez más con tan solo verla. Se dice que Krista comenzó a acecharla. Comenzó a irrumpir su descanso y se infiltraba en su cuarto para sorprenderla justo en el momento en el que abriera sus ojos y ella pudiera ver que Krista la estaba observando sin ni siquiera parpadear. Fue tal el acoso hasta que un día, en medio de un ataque de rabia y celos, Krista le dijo a Tadariel: a esa pequeña le tenemos que enseñar una lección. En ese momento su idea comenzaba a tomar forma. Un día, Krista le dijo a un compañero de estudios de nombre Kim Loilo que ese día estaba con ganas de matar. El joven no le dio mayor importancia al comentario, pensaba que solo era un decir. Sin embargo, Krista se convenció de que tenía que ofrecer un gran sacrificio a Satán en medio del bosque y el molino. Krista tomó un cúter y un pequeño cuchillo de carnicero y lo escondió entre su ropa. Por lo tanto, la noche del jueves 12 de enero de 1995, se dirigió junto a Tedariel Colin y su amiga Shadola Peterson de 18 años a un lugar boscoso. Ella le mintió a Colin para poder llevarla hasta ese lugar desolado, ubicado dentro de la zona campestre cercana a la Universidad de Tennessee. Le argumentó que consumirían cannabis para poder aclarar los malos entendidos que tenían entre ellas y la manzana de la discordia, Tadariel. No se sabe con certeza por qué Colin, a pesar de ver el trastorno que tenía Krista, se convenció de acompañarles. Estos 4 jóvenes se dirigieron a un molino abandonado, en donde nadie podría escuchar nada. Ahí nadie podría oírla gritar ante la tortura que estaban a punto de cometer. Los 3 compañeros de estudio estuvieron de acuerdo con atacar a Colin Slammer y ofrecerla como un sacrificio humano a Satán. Todo comenzó cuando por fin llegaron al lugar y Krista le reclamó por lo que se decía que había ocurrido entre ella y su novio. En la universidad, algunos de sus compañeros decían que ellos dos habían tenido relaciones. Tal aseveración fue negada por Colin, pero eso enfurecía más a Krista, quien en ese momento decidió comenzar a golpearla fuertemente, mientras su amiga Shadola vigilaba que nadie se cruzara por el lugar. Colin suplicaba para que le dejara de pegar, pero Krista logró derribarla para continuar con el castigo, hasta que Colin logró levantarse para correr, pero Tadariel la detuvo. En ese momento, Krista sacó el cúter para comenzar a cortarle el cuerpo como parte del ritual. Asimismo, su novio también, con el objeto punzocortante, le infligía heridas en su cuerpo. Estos jóvenes la apuñalaron e hirieron cientos de veces, hasta que se aburrieron. Luego, la pusieron boca arriba y le grabaron con el cúter unos pentagramas en el pecho, mismos que ellos consideraban la marca del diablo. Pero la víctima seguía viva e intentaba sentarse aún cuando ya le habían hecho una cortada en la garganta.
hasta que en su ataque de ira, Krista tomó el cuchillo con ambas manos y lo clavó en el estómago de Colleen, para darle así el final que ella tanto esperaba. En su estado de inconsciencia debido a la locura del momento, tomó un pedazo de concreto pesado que había en el terreno y golpeó la cabeza de Colleen una y otra vez, sin misericordia. En ese acto de violencia desenfrenada, y al ver que Colleen ya estaba muerta, Krista decidió seguir pegándole al cráneo para poder extraer un pedazo del hueso para así poderlo conservar como un trofeo. De esta forma, al quebrar el cráneo, guardó un pedazo del hueso en su bolsillo y lo llevó de regreso. Una vez los tres perpetraron el crimen, se dirigieron de vuelta, pero Kim Loilo, quien unas horas antes los había visto salir del campus, también los vio volver. Habían pasado 2 horas desde entonces. A pesar de haber visto salir a sus 4 compañeros, percibió que solamente regresaron 3. En ese momento no imaginó nada malo, hasta que a las 11 de la noche de ese mismo día, Krista fue a verlo a su dormitorio y le contó a Kim del crimen y le dio cada uno de los detalles horripilantes. Como si esto fuera poco, para convencerlo, Krista le mostró su trofeo, que era el pedazo del cráneo de Colleen. Además, le reveló cómo había obligado a su víctima a quitarse la blusa y el sostén, cómo le había golpeado con una piedra, cómo le había cortado la garganta y cómo le había grabado unos símbolos satánicos. Esto era algo muy perturbador, porque además de estar contando cada uno de los detalles, ella bailaba en círculos por la habitación, sonreía y cantaba como si se tratara de la historia de un amor adolescente. En ese momento su compañero Kim guardó silencio ante ese espectáculo de locura. A la mañana siguiente, Krista le contó a Stephanie Wilson, quien era otra estudiante de computación, el mismo relato. Ella estaba orgullosa de sus actos perversos. Le dijo además: ¿ves estas manchas en mis zapatos? No son de barro, son de sangre. Y después de eso, para convencerla aún más, le mostró el pedazo de hueso. Este estudiante también guardó silencio. No se sabe si por temor o porque no creían las desenfrenadas historias de esta jovencita. Pero durante el desayuno, en el comedor, Kim le volvió a preguntar a Krista por el hueso y qué es lo que había hecho con él. Y ella le respondió que sí lo tenía y que estaba desayunando con ese hueso en el bolsillo. No tardó mucho para que la policía llegara esa mañana, alertada por un empleado de la universidad de que había encontrado lo que creía que eran restos de un animal, debido a que el cuerpo de la víctima ni siquiera parecía el de un ser humano. La policía y el empleado que descubrieron el cadáver no pudieron reconocer quién era, porque su cara, debido a las numerosas heridas, era irreconocible. Solamente se percataron que estaba desnuda de la cintura para arriba. En 36 horas después del asesinato, los 3 jóvenes fueron arrestados. En el cuarto de Tattersall Ship encontraron una Biblia satánica, un siniestro altar dedicado al diablo, y además, en la chaqueta de Pike, encontraron el hueso de la cabeza de Colleen Slammer. La primera explicación de Krista fue que solo había querido asustarla y que luego se le había ido de las manos la situación. Krista Pike fue detenida el 14 de enero de 1995 y su juicio empezó el 22 de marzo de 1996. Había evidencias de sobra. En su dormitorio encontraron además sus jeans manchados de sangre y su confesión fue completa. Incluso condujo a la policía a donde había tirado los documentos y los guantes de Colleen y se explayó contando todos y cada uno de los detalles de lo que había ocurrido aquella noche. En el juicio sucedieron muchas cosas que harían aún más trascendente este caso. El perito médico aseguró que estaba probado que Colleen había sido torturada. La mayoría de las heridas se habían hecho mientras el corazón aún estaba palpitando. Asimismo, un neurólogo de nombre Jonathan Henry Pinchus, quien fuera jefe de neurología de la Universidad de Georgetown, llegó a decir durante su testimonio que el cerebro de Krista Pike había desarrollado la capacidad de asesinar desde muy chica. Los lóbulos frontales de su cerebro no estaban alineados apropiadamente. Además, el psiquiatra William Kenner, que trabajó con ella y estudió su comportamiento, sostuvo que sufría de bipolaridad y otros desórdenes de conducta. También otros peritos del área sostuvieron que habría daño cerebral, que tenía una personalidad borderline y
que en el momento del ataque no habría tenido control de sus impulsos ni razonamientos morales. Colleen Slammer fue asesinada antes de haber cumplido 20 años de edad, y su madre, May Martínez, durante el juicio peleó por recuperar el trozo del cráneo de su hija que fue guardado como evidencia, porque el caso estaría abierto hasta que se ejecute la pena y terminen las apelaciones de los acusados. Debido a todo esto, a las pruebas y a la situación tan dolorosa que sufrió la víctima, Krista fue encontrada culpable de todos los cargos y el día 30 de marzo de 1996 fue sentenciada a la pena de muerte por electrocución en la silla eléctrica. Para Tedaryl Shipp, la sentencia fue cadena perpetua con la posibilidad de la libertad condicional en 2031. Asimismo, para Shadola Peterson se le imputó la libertad condicional por declararse culpable de ser cómplice después del hecho. Krista Pike permanece en una prisión de máxima seguridad de Nashville, en Tennessee. El 24 de agosto de 2001, junto con otra reclusa, quiso estrangular con un cordón de zapatos a una compañera de nombre Patricia Jones, por lo tanto recibió otra condena. Por si esto fuera poco, también en marzo de 2012 intentó fugarse de la cárcel con ayuda de dos cómplices: el vigilante de la celda Justin Helfling y Donald Coote, un entrenador personal que había empezado a enamorarse de Krista un año atrás. Al no cumplir con su objetivo, Coote fue condenado a 7 años de prisión y Helfling quedó en libertad debido a la cooperación que tuvo con las autoridades. Se han hecho diversas series y programas de televisión debido a este caso, porque para todos siempre Krista va a ser la niña con cara de ángel y corazón de demonio de la cual tanto se mencionó en el juicio. Sabemos que los problemas que ella vivió desde niña fueron el inicio de la catástrofe que se desencadenaría sobre la vida de una inocente. ¿Qué piensas de este caso? Si te gustaría algún tema en específico, no dudes comentarlo en la cajita de comentarios. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?